a la hermana Martita Calcáneo para que nos deleite con especiales, y en esta mañana pues le vamos a dar su tiempo con dos especiales. Es un gusto estar aquí reunida con ustedes en esta mañana, antes de que salga el sol. Y para honra y gloria de Dios, quiero entonar el himno En la cruz. Aquí las escucho. Fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, las manchas de mi alma yo la ve. No vi a Jesús, es mi placer, no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, las manos siempre feliz. ¿Dónde se Amén. Y en esta mañana hemos invitado a una mujer que yo sé que el Señor usará poderosamente. Personalmente la admiro, observo cómo Dios siempre la ha cuidado, la ha llevado paso a paso y cómo la ha usado. La he escuchado predicar y la verdad es que me inspira cuando la he escuchado, las poquitas veces que me ha tocado, y sé que en esta mañana será de inspiración para nosotras también. La psicóloga Amaranto Romero, es tu tiempo. Buenos días, hermanas. Qué bonito es iniciar el día, iniciar la semana tomadas de la mano de Dios. Y me encanta el título de esta semana de oración: Mujeres floreciendo en las manos de Dios. Es maravilloso, porque al igual que las flores, hermanas, tú y yo somos distintas, pero tú y yo somos hermosas en las manos de Dios. Cada flor tiene su propio perfume, tiene su propio color, su propia textura y necesita de los nutrientes del suelo, el sol, el riego, un ambiente adecuado para poder
crecer y florecer. De esta manera, nosotras como flores en las manos de Dios, necesitamos de los nutrientes del estudio de la palabra de Dios, necesitamos de la oración, necesitamos de los cantos, necesitamos de un ambiente espiritual adecuado para florecer en las manos de nuestro Dios. Y bueno, a mí me encanta, hermanas, conocer el significado de los nombres. Me fascina. Cuando yo era niña no me gustaba mi nombre, para nada. Yo no odiaba, pero no me gustaba llamarme Amaranto, porque yo pensaba que era un nombre de niño y no de niña. Y entonces un día le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿por qué me pusieron Amaranto? Y ella me comenzó a contar la historia del por qué me pusieron Amaranto. Y al final, pues concluí que tenía un nombre maravilloso. Mi nombre significa flor que nunca se marchita. Y cuando yo miro hacia atrás y veo la historia de mi vida y cómo el Señor me ha ayudado en cada momento de quiebre y cómo gracias a Él es que he florecido y no me he marchitado, entonces yo dije, wow, qué maravilloso nombre. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras y leemos el significado de cada uno de los nombres, nos damos cuenta de cómo están relacionados con su historia de vida, con las promesas que el Señor puso en sus vidas, con el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. El día de hoy vamos a estudiar la historia de una mujer maravillosa cuyo nombre significa mi Dios ha prometido. Y ella es Elizabeth. Y vamos a situarnos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, a partir del versículo 5. Es la primera mujer que se menciona en el libro de Lucas. ¿Y quién era Elizabeth? Bueno, dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y cuando leemos este versículo es tan normal que se mencione el linaje del sacerdote, que se mencione a lo largo de la Biblia vamos a leer cómo cuando se habla de un patriarca, de un rey, de un profeta, bueno, se menciona parte de su ascendencia o de su linaje, pero que se mencione que Elizabeth era de las hijas de Aarón es porque le da una importancia especial, una importancia histórica, una relevancia en su vida y de la cual vamos a tener un aprendizaje esta mañana. Y bueno, yo no sé cuál sea tu linaje, yo no sé si a ti te conozcan como la hija de don Abel, como la hija del anciano de iglesia, del pastor, yo no sé cómo te conozcan a ti, si eres de segunda, de tercera generación adventista, y eso es maravilloso, es una bendición especial, hermana, que tú seas de segunda, de tercera generación, porque quiere decir que has crecido en un ambiente favorable, que has crecido bajo los principios divinos. Pero si eres la primera adventista en tu hogar, si apenas estás conociendo, no te preocupes. Lo importante es lo que viene aquí, en este siguiente versículo. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, lo que tú conozcas del Señor, abrázalo y vívelo día con día. Elizabeth vivía de acuerdo a las ordenanzas del Señor. Lo que ella conocía, lo que ella había escudriñado en las Sagradas Escrituras, ella lo vivía diariamente.
Pero no todo era miel sobre hojuelas en la vida de Elizabeth. Elizabeth era una mujer que, como todas las mujeres a cierta edad, había tenido la necesidad y el deseo de ser madre. Y es que nuestro cuerpo, hermanas, está constituido biológicamente para dar vida en nuestro vientre. Y por lo tanto, a cierta edad es normal, es natural que tengamos el deseo de ser madres. Sin embargo, en apariencia se le había negado esto a Elizabeth, porque Elizabeth era una mujer estéril. Y además de ser estéril, era una mujer de edad avanzada. Yo no sé cuál sea el deseo de tu corazón. Yo no sé cuál sea esa oración constante en tu vida. Tal vez un hijo, tal vez un esposo, tal vez sanar de alguna enfermedad, tal vez tener una profesión, tener un trabajo, realizarte en algún área, en algún punto de tu vida. Tal vez aquel esposo que ha endurecido su corazón o aquel hijo que se ha alejado de la iglesia y que quieres que regrese. Yo no sé cuál es esa oración constante y ferviente que tú tienes en tu vida, pero la de Elizabeth era el deseo de tener un hijo. Sin embargo, a pesar de todo, ella se mantenía firme en su fe. Y muchas de nosotras, hermanas, a veces claudicamos. Y yo no te voy a decir que Elizabeth nunca se entristeció, porque estoy segura que como mujer somos mucho más sensibles y a lo mejor en algún momento lloró y a lo mejor en algún momento se entristeció, pero a pesar de eso, ella se mantuvo firme en su fe. Y eso fue lo que la distinguió. Ella se mantuvo dentro de las ordenanzas del Señor. Dice que aconteció que un día Zacarías entró al santuario a quemar incienso. ¿Y qué simbolizaba el incienso, hermanas? Las peticiones, las oraciones del pueblo. Y dentro de esas peticiones y de esas oraciones estaba la de Elizabeth y la de su esposo Zacarías, que era el deseo de ser padres. Y entonces, en ese momento, sucedió uno de los milagros más maravillosos. Un ángel apareció al lado derecho de donde se estaba quemando el incienso. Y entonces le dijo a Zacarías: tu mujer Elizabeth ha de concebir. Y Zacarías se turbó y entonces dudó un poquito. ¿Y sabes por qué dudó? Por las dos razones que ya te dije. Elizabeth era ¿qué? Estéril y era una mujer de edad avanzada. Y entonces esto humanamente hace imposible que Elizabeth concibiera, que Elizabeth quedara embarazada. Y entonces Zacarías dudó tantito. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado que el Señor no nos escucha? Que a pesar de que estamos viendo las bondades y los milagros de Dios, tú y yo llegamos a ser incrédulas. Y en este momento Elizabeth no dudó. Quien dudó fue Zacarías. Y aquí viene algo bien importante para ti que eres esposa. Muchas veces tu esposo va a dudar. Tu esposo se va a sentir deprimido. Tu esposo se va a alejar tantito. Tu esposo va a sentir que ya no puede con las presiones. Tu esposo se va a sentir desesperado. Tu esposo se va a sentir que no puede más, pero vas a estar tú, hermana. Vas a estar tú, que así como Elizabeth se tiene que mantener firme y fiel para que la fe de tu esposo
también pueda crecer a partir de la fe que tú has de manifestar. Y este es un propósito muy especial que el Señor ha puesto en tu vida a ti, que eres esposa. Y bueno, dice que Zacarías, entonces el ángel del Señor, que era el ángel Gabriel, hermanas, fue el mismo ángel que le dijo a María que iba a concebir un hijo y que llamaría su nombre Emanuel, y que ese niño sería, ¿quién? Jesús. Era el mismo ángel que habló a Zacarías. Y este ángel le dijo a Zacarías cuál sería su función y su responsabilidad como padres y el propósito del nacimiento de este niño, porque el Señor no hace un milagro en tu vida sin un propósito. El Señor hace milagros en tu vida con propósitos más grandes de lo que tú y yo imaginamos, de lo que tú y yo hemos pensado y hemos deseado en algún momento. Sin embargo, venía una gran responsabilidad: la crianza de este niño. Y aquí viene otro propósito que el Señor te ha puesto a ti, madre, a ti, mujer, que has de concebir o que tienes un niño en tus manos, que es la responsabilidad de la crianza. Dice las Sagradas Escrituras que este niño, el cual se llamaría Juan, que habría de ser Juan el Bautista, desde el vientre tendría el Espíritu Santo, y que este niño sería quien prepararía el terreno para nuestro Señor Jesucristo, y que muchos se convertirían a Jesús por medio de Juan el Bautista. Pero los papás tenían una gran responsabilidad, y principalmente la mamá Elizabeth. Y es que a lo mejor por eso el Señor, todo es a su tiempo, hermanos, porque se imaginan que esa responsabilidad se le hubiera dado a Elizabeth de más joven, tal vez no hubiera podido cumplir con ella. Y a lo mejor el Señor no ha respondido a tu oración o a mi oración porque no estamos preparadas para eso, porque nos está preparando para ese milagro que ha de hacer en nuestras vidas. Y Elizabeth tenía que criar de una manera especial a Juan el Bautista. Tu hermana, que eres madre, tienes una gran responsabilidad en tus manos, que es la crianza de tu hijo. Dedícale tiempo, ora con él, hagan el culto familiar, cómprale su folleto de escuela sabática, enséñale las historias bíblicas, los principios bíblicos, enséñale a vivir bajo las ordenanzas del Señor, y verás cómo desde pequeño el Espíritu Santo va a vivir en la vida de tu hijo, y ese niño va a aprender a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso, mi hermana, se lo tienes que enseñar tú, y para eso tenemos que prepararnos. Y es por eso que esta semana de devocionales es una bendición para nuestra vida espiritual. Y bueno, dice que Zacarías salió del santuario, terminó su ministerio que le tocó en ese momento y volvió a casa. Y entonces lo que el ángel le había dicho se cumplió. Elizabeth concibió. Elizabeth estaba embarazada. Y yo me imagino la felicidad y la alegría de aquella mujer. Y es que todo el mundo se enteró del milagro, porque era una mujer estéril y de edad avanzada, que el Señor le estaba permitiendo ser madre. Elizabeth se considera como aquellas mujeres del Antiguo Testamento que también eran estériles, pero que también vivieron el milagro de Dios en sus vidas, en sus vientres. Aquellas mujeres como Sara, como Ana, como Raquel, como Rebeca, así es considerada Elizabeth.
Durante todo su embarazo, hermanas, Zacarías quedó mudo por haber dudado de lo que el ángel le había dicho. Y déjame decirte que no es porque nuestro Dios haya sido malo, sino porque le estaba dando la oportunidad de reafirmar su fe. Y todo ese tiempo que Zacarías quedó mudo fue un gran privilegio para Elizabeth. ¿Cómo nos gusta hablar a las mujeres, verdad? Bueno, Elizabeth habló, tuvo la oportunidad de hablar todo lo que quiso durante ese tiempo y que su esposo la escuchara. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, quieren hablar sin parar y que sus esposos las escuchen? Pues Elizabeth tuvo ese privilegio, pero no lo ocupó de en vano. Elizabeth ocupó ese tiempo para reafirmar su fe y para que también la fe de su esposo fuera reafirmada. Y entonces cuando dio a luz y lo fue a circuncidar a los 40 días, y todos querían que se llamara como ¿quién? Como el papá, ¿verdad? Que se llamara Zacarías, pero el ángel les había dicho que su nombre sería Juan. Y Elizabeth, sin titubeos, sin importar las presiones de las demás mujeres, sin importar la presión social, porque por lo general el niño tenía que llevar el nombre del patriarca, del nombre de alguno de los miembros varones de su familia, principalmente el del padre, ¿verdad? Y todo el mundo quería que se llamara Zacarías, pero Elizabeth dijo, no, su nombre será Juan. Y la gente no entendía. Y entonces le preguntaron a Zacarías y le pasaron una pizarra y una tiza y que escribiera el nombre del niño, que se llamara Zacarías. ¿Y Zacarías qué puso ahí? Juan se ha de llamar. Zacarías había reafirmado su fe gracias a Elizabeth, su mujer, y gracias al milagro que el Señor estaba haciendo en su vida. ¿Requirió un poco más de tiempo? Sí, pero gracias a que esa mujer se mantuvo firme, se mantuvo fiel, él también pudo fortalecer su fe. Además, mi hermana, que Elizabeth posteriormente fue a visitar a María, quien también concibió con el mayor milagro. Y podemos entender que Elizabeth a lo mejor muy probablemente fungió como aquella consejera para María. Porque cuando tú y yo recibimos un milagro, cuando tú y yo experimentamos un milagro en nuestras vidas, no podemos quedarnos calladas. Tenemos que compartirlo con otras mujeres. Tenemos que compartir nuestra experiencia y que a partir de lo que nosotras hemos vivido, alguien más pueda fortalecer su fe y creer en Cristo Jesús, no en nosotras, creer en Cristo Jesús. Yo no sé, hermana, cuál sea la historia de tu vida, pero estoy segura que el Señor se ha manifestado. Y eso que tú has experimentado en tu vida, compártelo con aquella mujer que a lo mejor está entristecida, que a lo mejor está pasando por una situación difícil, que a lo mejor está pasando por algo en lo cual tú le puedes ayudar y tu experiencia le puede ayudar y fortalecer su fe. Florezcamos en las manos de Dios, pero también ayudemos a otras mujeres a florecer en las manos de Dios. ¿Sabes? Yo quiero contarte algo así chiquitito de mi vida. A los 9 años, mi familia quedó destruida. Pero mi madre, una mujer de fe, siempre me dijo que el Señor tenía un propósito para mi vida. Y en apariencia, pues yo no entendía mucho de esto, pero sí entendía el concepto principal, lo concreto a la edad que tenía. Y pues yo no sé cómo me veían las demás personas, ¿verdad? Pero pues éramos una familia pobre, tal vez no mucho futuro, pero déjame decirte
que a lo largo de mi vida he vivido muchas bendiciones y yo imaginaba mi vida de una manera distinta. Pero hoy puedo decirte que lo que el Señor me ha dado es mucho mayor de lo que yo había anhelado. Y eso que el Señor me ha dado, lo he puesto en las manos de Dios y lo he compartido con otras personas, porque las bendiciones no las podemos atesorar y no soltar, las tenemos que compartir. Hay una cita bíblica que yo quiero compartirte y que es una promesa que a mí me ha dado mucha esperanza y que la aprendí desde muy pequeña. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal. El Señor quiere que tú estés bien, que tú seas feliz, que tú prosperes, que seas una mujer realizada en tu familia, en lo laboral, en lo profesional, en todos los aspectos, y que tengas esperanza. ¿Y sabes por qué es tan importante la esperanza? Porque cuando tú no puedes más, cuando tú estás en el piso derrotada y sientes que el Señor no escucha tu oración y estás ahí derramando lágrimas, entonces recuerdas que tienes un Dios más poderoso y que a pesar de que humanamente, así como Elizabeth, era imposible que fuera madre, lo que para nosotros es imposible, para Dios es completamente posible. Que el Señor te bendiga, mi hermana, y que esta semana nos podamos conectar y podamos fortalecer nuestra fe y podamos, así como dice el título, ser mujeres que florezcan en las manos de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día.